La OTAN nos envió a limpiar un búnker de la era soviética, pero nosotros no estábamos preparados para lo que encontramos ahí. Fue aterrador. Hey, hola, soy Blachowicz aquí. Ha pasado un tiempo desde mi última entrada, pero he estado ocupado. La verdad es que estoy muy ocupado. Honestamente, la experiencia ha sido inesperadamente esclarecedora en formas que realmente no había considerado. Con alrededor de una década de experiencia en el elemento de respuesta de maniobra que es GROM, todos suelen tener una cierta base de habilidades a las que se les asigna, y luego se ramifican a partir de ahí. Yo era un tirador designado, lo que podrían llamar un francotirador, pero nadie en realidad nos llama así, ¿saben? Una de las cosas más importantes que me inculcaron mis líderes desde el principio fue la atención a los detalles, más que a todos los demás en un entorno ya crítico. La observación, los detalles del entorno, el lenguaje corporal, las estructuras y figuras lejanas, cualquier cambio rápido en patrones anteriores. A partir de ahí me complementaron con habilidades de penetración, educación médica avanzada para la atención de traumatismos y la acción inmediata en el campo y mucho más. Muchas empresas diferentes tendrán una misión especial asignada. Algunas exigen que todos pasen por cursos avanzados de buceo, otras por reconocimiento, algunas incluso entrenamiento en órbita baja a gran altitud. Sin embargo, llegar al destacamento ECO fue una revelación sobre cómo hacen las cosas. Una vez que estás al tanto de los Strigoi, habiendo sido incluido en esta subunidad rechazada y secreta de la fuerza más elitista de mi nación, se aseguran de que lo sepas todo, su historia y patrones de migración, desde Rumania y los Balcanes del Norte hasta Croacia, Alemania y su continua invasión de Polonia. La escala es simplemente asombrosa. No hay un número conocido de células o grupos, solo el sistema nervioso que utilizan en términos de redes ferroviarias, rutas turísticas, sinergizándose tan profundamente en la red de tráfico que persiste en Europa que Kroll cree que ni siquiera el hombre entre ellos sabe lo que está pasando. ¿Y cuántos saben? Bueno, no están por aquí mucho tiempo. Esa es solo una de las muchas arterias que invaden. Parásitos extraterrestres es una palabra adecuada. Entonces ha pasado un tiempo considerable poniéndome al día con mis nuevas armas de guerra. Investigación química avanzada, recarga de cartuchos de escopeta con sal y perdigones sumergidos en agua bendita. Aunque como dice el propio Kroll, son un buen aditivo, pero al final mueren igual que cualquier otra cosa. Durante mis primeros días en ECO pude ver mi primera autopsia de una de esas malditas cosas extraterrestres. Estábamos en una trastienda de nuestro complejo. El cadáver fue llevado en una bolsa negra por 2 miembros de ECO y arrojado sobre la mesa. Uno de nuestros médicos con guantes y mascarilla me miró con una mirada singular mientras me advertía: no lo inhales, con una sonrisa antes de abrir la cremallera. Ojalá no lo hubiera hecho. Incluso antes de ver la maldita cosa, lo olí. Era un nivel de podredumbre que quemó el interior de mis fosas nasales y me hizo sentir como si estuviera inhalando humos sépticos. La pigmentación de la piel había mutado por completo a un gris turbio. El borde de lo incoloro, como un cuerpo después de que su sangre hubiera dejado de bombear. Los nutrientes de la piel parecían haber sido absorbidos o eliminados de alguna manera, ya que se tensó contra sus músculos, abriéndose en algunas áreas para revelar tendones y carne podridos. Los dedos eran una mezcla de garras afiladas o piel que parecía haber sido blindada con algún tipo de textura de callo negro. Nuestro médico lo demostró al cortar bruscamente la punta de uno de los dedos negros con un bisturí. Un exudado de tipo sangre negra goteaba, espeso como maleza, mientras se vertía sobre la mesa. Sin embargo, incluso cuando esa cosa permaneció sin vida, todavía se podía mover. Colocó una muestra de madera en la sustancia y vi que se extendía, intentando arrastrarse hasta que perdió su volumen y él lo metió en la bolsa.
Yo me quedé sin palabras cuando el mayor Kroll dio una calada a su cigarrillo y giró la cabeza hacia mí. ¿Recuerdas cuando te dije que no dejaras que nada te tocara? Hizo una pregunta retórica mientras hacía un gesto hacia el licor. Entonces, ¿tienen algún tipo de patógeno o causan alguna infección? Pregunté. El mayor solo sacudió la cabeza, se puso un par de guantes de látex y su cigarrillo colgó entre sus labios. Las propiedades de su sangre son un síntoma de su mutación, pero no están limitados por la ciencia. Estas cosas son tan viejas como Europa misma, pero nosotros también lo somos. Luego agarró un lado de la cabeza del extraterrestre. Pude escuchar la carne muerta aplastarse debajo de sus dedos, todo mientras se giraba para mirarme. Los ojos eran color oscuros, sangre azul que se había vuelto casi completamente negra empapándolos mientras el centro permanecía de un blanco enfermizo. Parecía como si el irlandés, todo en el centro que le daba personalidad, se hubiera borrado por completo, revelando un punto singular de color blanco lechoso, probablemente la fuente del brillo si tuviera que adivinar. Estas cosas ya no son uno de nosotros, Blachowicz, dijo Kroll mirándome fijamente a los ojos. Podía ver cada doloroso día de las décadas que había estado luchando contra ellos, exigiendo que lo entendiera para poder evitar ser víctima de esta guerra desconocida. No hay cura, no hay vuelta atrás. Lo único que podemos hacer es acabar con todos ellos y asegurarnos de que no se propague más. Ellos no van a mostrarte piedad, así que muéstrales lo que debes. ¿Entendido, sargento? Yo asentí. ¿Qué más podía decir? ¿Qué más podía sugerir? Las circunstancias eran terribles y brutales, también eran enloquecedoras. Los siguientes meses de adoctrinamiento incluyeron ver de primera mano la duración de este combate contra nuestros enemigos. Los depósitos de ganado diseñados como puntos de entrega por los contrabandistas para la red de tráfico se convirtieron en mataderos donde se veían a personas humanos diseccionados, clasificados y también procesados. No voy a explicar en detalle lo que significa ese último término. Las misiones de interceptación para impedir los secuestros que llevaban a cabo siempre se dan con poca antelación, en plena noche o al principio del anochecer, y siempre son a la última, pero todo ello con el telón de fondo de muchos muertos. No sé cómo no se ha sabido, porque no se ve, pero así es el mundo en el que vivimos hoy. Tanta gente sufre y muere, se ha vuelto mundano, se ha permitido que la corrupción y el mal persistan, por lo que este antiguo enemigo no tiene problemas para adaptarse a las circunstancias a su favor. Por más interminable que parezca, no podemos dejar que ganen. No, no lo permitiremos. Hace unas semanas, una revelación escalofriante se produjo cuando unas incursiones recientes produjeron un único mensaje. Me encantaría sentarme aquí y decirles que los Strigoi son animales sin mente, que son bestias, que siempre son más astutos que ellos y que dependen únicamente de los números. Sin embargo, eso es frustrantemente incorrecto. Encuentros pasados y evidencias lo demuestran. Así que cuando llegamos a un lugar del que ya habían escapado, la mayoría de las veces se llevan todo o lo destrozan. Así que cuando derribamos la puerta de una antigua zona del almacenamiento de grano subterránea, las paredes estaban revestidas de nada más que óxido y no sé qué, y todo lo que quedó sobre una mesa eran dientes humanos, cabello y una nota. Sabíamos que esto era intencional. En rumano antiguo decía lo siguiente: un día tu furia se desvanecerá, un día el calor en tus almas cederá, un día cuando el frío te tome estaremos allí para darte la bienvenida. Habemos más de los que ustedes piensan, provenimos de las estrellas. No era necesario estar un paso delante del enemigo que había rodeado, solo saber dónde atacar, dónde cortar y dónde retirarse. Creían que podían sobrevivir, íbamos a demostrarles que estaban equivocados, incluso si teníamos que ganarles esto al último Strigoi. Nuestra operación más reciente fue una que definitivamente mostró la gravedad de nuestra situación.
Como dije anteriormente, la mayor parte de lo que hacen los Strigoi es desconocido porque sistemáticamente sacrifican y asimilan a todos aquellos que se dan cuenta, y aquellos que lo hacen no duran demasiado. Esto hizo que recopilar información fuera extremadamente difícil, considerando que la mayor parte del tiempo de nuestra inteligencia estaba sesgada. Es difícil luchar en una guerra cuando no sabes dónde, cuándo, cómo o por qué. Dicho esto, nuestra suerte llegó cuando un pueblo lejos hacia la frontera sureste supuestamente había capturado a un coyote que se había entregado. Todos los líderes superiores de Echo estaban apiñados alrededor de la mesa, incluyéndome, mientras Kroll exponía los detalles. Supuestamente fue contratado para asegurarse de que los refugiados que venían de Bielorrusia lo lograran, donde serían llevados a una estación de autobuses y eventualmente enviados en ruta a España. Unas pocas tomas mundanas de una brecha en nuestro poderoso perímetro oriental, junto con imágenes de referencias cruzadas del propio coyote en la cámara de seguridad en un centro de la ciudad cercana. Eso es hasta que los llevó a la estación de autobuses. Recibió ahí su dinero y se fue. Regresó porque se dio cuenta de que le estaban dando menos dinero, dice Kroll leyendo el informe escrito por la propia policía local. Luego dijo que todos ellos habían sido llevados a la zona de la bahía, donde estaban siendo eliminados. Hombres, mujeres y niños, todos ellos por igual. Los contactos que antes habían sido de los vivos de repente mostraron dientes dentados y destrozaron a la gente a las que había ayudado a transportar cientos de kilómetros. ¿Logró escapar de los Strigoi?, preguntó uno de los líderes del equipo. Muy apenas. Siguió corriendo durante horas hasta que llegó a un pequeño pueblo rural. Desafortunadamente para él, es uno que conoce bien las tácticas y objetivos de nuestro enemigo. Se niegan a entregarlo a la Policía Nacional debido a los peligros de los infiltrados, así que vamos a recogerlo nosotros mismos. Uno de los sargentos de comunicaciones que se sienta hacia adelante pregunta: ¿el pueblo es seguro? ¿Sigue siendo leal a Polska? El mayor Kroll asintió. El jefe de policía allí es un viejo amigo de Echo. Ya ha decretado toques de queda y perímetros dentro de la ciudad. Incluso si el enemigo se está acercando, ese es un refugio seguro con el que aún podemos contar. Y aún así el plan estaba establecido. Partiríamos hacia el pueblo para recoger al coyote lo antes posible. El terreno alrededor del pueblo era denso. No conoces los bosques hasta que has estado en Polonia. Los árboles a veces crecen a menos de un brazo de distancia. Esto significaba que no había absolutamente ningún lugar donde aterrizar si llegábamos desde el aire, así que teníamos que viajar por carretera. No íbamos a ir sin preparación, claro que no. Todos lo podían sentir. Los ojos de los extraterrestres estaban centrados en esa pequeña aldea y los bosques eran su núcleo para poder maniobrar. Así que el mayor Kroll ordenó que nos moviéramos en un convoy completo que incluía 6 MRAP. Aunque hemos estado trabajando en nuestra propia versión casera, los Cougars estadounidenses funcionan exactamente bien en términos de densidad de blindaje. Un sistema de cuervos montado arriba que permite que el artillero de cualquier sistema de arma que esté montado esté seguro adentro, junto con asientos para 6 por víctima. Sin embargo, habiendo estado en uno en el país, pueden volverse extremadamente estrechos, especialmente cuando están llenos hasta el borde con todo nuestro equipo. Sí, pero esto era una operación de movilidad. Infiltrarse tan rápido como nuestro convoy de la muerte de varias toneladas lo permitiera, todo para capturar el objetivo. Infiltrarse lo más rápido posible, sin margen de error ni tiempo para desaceleraciones. Yo estaba en el vehículo líder acompañado al propio Kroll, hasta que me asignaron mi propio equipo. Él quería que viajara con él como parte de su equipo personal. Mientras el mayor viajaba al frente con su conductor, yo estaba sentado en la parte de atrás junto con un artillero que sostenía su M249 muy cerca, junto con un sargento de comunicaciones a cargo de mantener el tráfico de radio auxiliar con el resto del convoy. Además de todo esto, teníamos que llevar nuestro equipo de riesgo biológico. Los americanos lo llaman MOP, aunque el nuestro es un híbrido del traje CPRN convencional con botas, guantes y capucha,
con una capa exterior protectora de Gore-Tex Multicam que usamos para protegernos de cualquier infección de sangre negra, combinada con máscaras protectoras M50 o simplemente Pro Mask. Esto hizo que las cosas fueran engorrosas. Teníamos que controlar nuestra respiración, lo que en nuestras operaciones era más difícil decirlo que hacerlo. Sin embargo, nos dio la ventaja de la protección contra las propiedades parasitarias muy reales de los Strigoi. Me habían puesto a cargo del arma principal. Esta era una ametralladora Browning M2A1 calibre 50 montada en un Krauss, un sistema operativo remoto que permite controlar el arma desde dentro mediante un joystick y un panel. Al ser un vehículo delantero, mi trabajo era vigilar la parte delantera del convoy. Ese viaje de varias horas por los largos y sinuosos caminos forestales fue muy tenso. Mi agarre en los controles del arma no se aflojó mientras escaneaba el camino por delante. La vista ICR mostraba cualquier calor en el frío bosque invernal, pero esa es la cuestión, no estábamos buscando ninguna señal de calor. Mi mente todavía recordaba esas señales frías, destellando, moviéndose, cazando. Eran capaces de cerrar la distancia en segundos. Varias toneladas de armadura y una ametralladora que podía atravesar un edificio montada en la parte superior, y aún así yo sentía un escalofrío recorriendo mi columna vertebral cuando me di cuenta de que probablemente ya estaban allí, y que tal vez nos habían estado observando desde el comienzo de nuestra misión. «Nos estamos acercando al pueblo, estén alertas», dice Kroll a través de las palabras repetidas y granulosas en el amplificador de voz de sus máscaras, conmoviendo a todos mientras el artillero miraba rápidamente por las ventanas laterales. El sargento de comunicaciones inmediatamente se puso en contacto con él, mientras el convoy disminuía la velocidad hasta detenerse al llegar a la entrada del pueblo. Entre los dos muros del denso bosque que nos rodeaban, el camino de tierra estaba cortado por un convoy policial. Luces destellantes como simples barricadas se alzaban frente a nosotros y nuestro objetivo. Escaneé a todos y cada uno de esos oficiales que estaban frente a nosotros. Todos aparecieron normales, sin señales frías, pero simplemente estaban allí. Kroll golpeó un par de veces en la consola, indicando que se soltara el ariete trasero del RAP. «Blachowicz, cúbrenos», dijo el artillero. Siguió al mayor mientras salía del RAP, caminando hacia el convoy. No podía escuchar lo que decían por el fuerte zumbido de los motores del RAP y a pesar de las varias docenas de milímetros de blindaje, pero podía decir que había tensión en sus voces. La policía no cedió en dejar pasar al coronel mientras el artillero estaba de pie al lado, observando cualquier movimiento extraño. Si estas personas sabían lo que estaba sucediendo, ¿quién podría culparlos por dejar que paranoia absorbiera su mente? Ataques, capturas y ahora un grupo de soldados armados y enmascarados aparecen con suficiente potencia de fuego para arrasar toda la maldita ciudad. Dicho esto, todavía tenemos trabajo que hacer. Cuando uno de ellos dio un paso hacia el mayor Kroll, centré la retícula del arma en ellos, el sonido del cual pareció asustarlos cuando se dieron cuenta de lo que les estaba apuntando. Entonces, un líder entre la policía apareció caminando hacia el mayor. Ambos se dieron la mano y pude distinguir fácilmente que probablemente era el jefe de la policía. Mientras el mayor caminaba rápidamente de regreso al RAP, la puerta se abrió y pude escuchar al oficial de la ley gritarle a sus hombres que movieran sus barricadas. «Oiga, mayor, ¿por qué la resistencia? Pensé que nos estaban esperando», le pregunté a Kroll mientras el RAP volvía a cerrarse. «Los lugareños de aquí son muy supersticiosos, una histeria contenida al máximo. Eso los ha mantenido con vida sin importar nada más. Llegamos con el arsenal del mismísimo Dios. Creen que venimos aquí para ponerles una bota en el cuello. No te preocupes, no nos detendrán. Solo sonríe y asiente. Siguen siendo nuestros compatriotas, ¿no?», él me aseguró. La verdad es que no me agradaba esto. Esto parecía más como un CLE en los afganos en lugar de viajar por nuestra casa. Esta plaga, los extraterrestres Strigoi nos estaban dividiendo y destruyendo nuestra sociedad desde adentro hacia afuera. Ni siquiera necesitaban hacerlo todo.
Solo sentarse y dejarnos discutir y destruirnos a nosotros mismos. Nos abrimos paso por el pueblo que parecía sacado de una época pasada. Casas de piedra y madera de estilo antiguo construidas entre caminos pavimentados, con techos que combinaban madera y tejas tradicionales. Viajamos todo el tiempo en el interior de nuestros carros de $1,000 millones. El ruido blanco de los motores pesados y la respiración a través de nuestras máscaras era lo único que preparaba el escenario para nuestra llegada. «Instálennos cerca de la iglesia, en la intersección en T que está justo enfrente», ordenó Kroll y su conductor obedeció, pero preguntó: «¿Hacia el fondo, señor?». Él asintió y dijo: «Es menos probable que ataquen en Tierra Santa». «¿Eso no significa que también saben dónde nos vamos a instalar, señor?». «Sí, así es», dijo el mayor poniéndose el casco y ajustándose la protección auditiva montada en el casco. Nos instalamos frente a la iglesia que estaba hacia el extremo este del pueblo. Las rampas bajaron cuando salimos al aire frío del bosque. Las capas de equipo y Gore-Tex eran lo único que nos protegía de la helada que se avecinaba la noche que intentamos superar mientras asegurábamos y acordonábamos la intersección en T. Colocamos nuestros vehículos en una postura defensiva mientras Echo se encargaba de la seguridad alrededor de la iglesia. Se mete en la mente todos los días la idea de que nos atacan desde todos los ángulos, desde cualquiera, no importaba lo que hiciéramos, éramos los mejores de los mejores, pero estas cosas no seguían las leyes convencionales del mundo, no eran humanos. Nuestros movimientos siempre serían telegrafiados, por lo que nuestra tenacidad tenía que ser mayor que la de ellos. El sacerdote salió a saludarnos mientras el mayor Kroll tomaba la delantera. El anciano bajaba los escalones de piedra, pasaba por la pequeña valla de madera de la iglesia mientras le estrechaba la mano. Besó los nudillos de los guantes de roble blindados de Kroll mientras hablaba en una versión rota y anciana. Estaba claro que la edad combinada con el estrés no habían tratado bien al hombre de Dios. «Oh santo cielo, gracias por llegar. Me preocupé que ya nos estuvieran rodeando. Las calles están infiltradas por la noche, ya que nuestros guerreros hicieron todo lo posible para evitar que llegaran», dijo. Mis ojos siguieron los suyos a lo que se refería. La policía local que llevaba rifles y armas por orden de su jefe. Aunque incluso cuando algunos se unieron a nosotros para establecer la seguridad, otros miraban, al igual que muchos habitantes del pueblo, uno de los cuales era esta mujer. Estaba de pie en medio de la calle, con un vestido azul y blanco. Tenía su cabello rubio y parecía estar observándonos, en especial a mí. Cuando la miré, ella se alejó por el pasillo por una de las casas afuera de la vista. Mi mente volvió al presente con las órdenes del mayor. «Va a estar bien, señor», dijo Kroll mientras le daba una palmadita en la espalda al hombre. Poco después, nuestros peltores cobraron vida mientras él hablaba por el comunicador del líder. «Primer y tercer escuadrón permanezcan aquí y aseguren el área. Los demás descansen. En cuanto al segundo escuadrón, tú estás conmigo», dijo volviéndose hacia mí. Me hizo un gesto para que lo siguiera. «Tú también, Blachowicz. Vámonos». Mientras bajábamos por el camino de tierra que bordeaba el pueblo, lejos de nuestros camaradas, los edificios estaban a nuestra derecha, mientras que el bosque permanecía a nuestra izquierda. No aparté la vista de ellos de los árboles. La fortaleza impermeable de nuestros enemigos estaban ahí esperando, probablemente hasta que el sol ya se pusiera bajo el horizonte. Los Strigoi habían demostrado ser inteligentes como maliciosos, y su crueldad no tenía límites. Se podían ver luces intermitentes cuando uno de los vehículos policiales del bloqueo de las afueras del pueblo se detuvo. El jefe se apresuró a unirse al mayor mientras nos dirigíamos a la estación de policía. Era un edificio sencillo de una sola planta, gris y azul, aunque el clima y el deterioro habían hecho que el azul desapareciera casi por completo. Construido sobre una ligera pendiente, podíamos ver las luces amarillas desde el interior iluminando la oscuridad de la noche que nos rodeaba. «¿Ya ha hablado?», preguntó Kroll. El jefe asintió. «Sí, mucho. Aunque le dije que se lo guardara hasta que llegaras, ha soltado muchos detalles. Los he anotado y guardado en un lugar seguro».
parece creer que han penetrado el perímetro de la ciudad por la noche. Lo mismo piensa el sacerdote, bromeó el líder del segundo escuadrón, a lo que el jefe negó con la cabeza. No, mi guardia nocturna no informa nada. Los Istrigoi están intentando disuadirnos, haciéndonos creer que estamos rodeados. No me importa lo que hayan hecho en las ciudades, nuestro hogar aún no ha caído. Sí, eso sí Dios lo quiere, murmuró Kroll. El jefe nos condujo a la estación mientras el líder del segundo escuadrón, Echo 2, ordenó a algunos de sus hombres, incluido su ametrallador, que se quedaran en el vestíbulo para ayudar a mantener la entrada segura. Mientras algunos de los oficiales cumplían con sus tareas, otros nos miraban fijamente. Éramos los cruzados multicámara bien armados, cuestionablemente abastecidos, entrando por su ciudad. ¿Quién podría culparlos por ser un poco sospechosos? Pero de nuevo, éramos su única esperanza. Si estos tipos siguen vigilándome como lo hacen, van a atrapar a uno cuando salgamos, murmuró uno de los operadores de Grom mientras nos dirigíamos al nivel de detención de abajo. El mayor Kroll inmediatamente le gritó ordenándole que mantuviera la boca cerrada. La tensión iba en aumento, a nadie le agradaba esto, y la luz estaba agotando más rápido que nuestra paciencia. Podía escuchar a los escuadrones externos comunicándose por los comunicadores mientras maniobrábamos. Echo 1 a 3, que su víctima escanee los árboles gemelos, dirección a 106 grados. Echo 3, copiado. Echo 1 a Echo líder. ¿Cuándo comienza el toque de queda? El jefe golpeó rápidamente las puertas del sótano. Todos estábamos parados en la estrecha escalera, ganando rápidamente claustrofobia mientras Kroll respondía. Conduzcan 1 a 9. Echo 1 a Echo líder, te copio. Ten en cuenta que tenemos una cantidad cada vez mayor de verdes que nos siguen vigilando. Yo miré a Kroll, que se encontraba en progreso con el jefe, y luego mis ojos se encontraron con los de Echo 2 a través de los lentes de nuestras máscaras. Nos estaban vigilando los Istrigoi, los habitantes del pueblo, el mundo. Finalmente, la puerta de la zona de celdas abrió. Un único pasillo lleno de docenas de celdas en la estrecha zona del sótano de hormigón de la cárcel rural nos recibió, ya que apenas teníamos un área de 2 personas de ancho para atravesar. ¿Ya lo han alimentado?, le preguntó el jefe al guardia, a lo que asintió con la cabeza. Sí, señor, está listo. Tenemos que salir de aquí. Teníamos que agarrar a este hijo de perra e irnos antes de que las garras de nuestros enemigos apretaran aún más a nuestro alrededor. Mi anticipación creció mientras Kroll y el jefe se apresuraban hacia la celda del final. Luego se me formó un hoyo en el estómago cuando los ojos del jefe se abrieron de par en par mientras gritaba. ¿Qué? ¿Pero qué carajo? Los ojos de Kroll se iluminaron de rabia mientras me inclinaba hacia los barrotes. Estando justo detrás de él, yo vislumbré al coyote, o bueno, los restos que quedaban de él, sentado de espaldas a la pared en su cama. El hombre tenía el pecho acuchillado y casi ahuecado, lo que hizo que su cuerpo se desplomara hacia adelante solo un poco. Las paredes grises, las sábanas blancas y el piso de piedra desgastada estaban todos pintados con sangre, vísceras, carne y entrañas, ya que estaba claro que lo habían desgarrado. No solo lo habían eliminado, oh no, lo habían ejecutado. Mi mano se apretó sobre la empuñadura de mi rifle mientras miraba fijamente la escena. Los demás que estaban con nosotros miraron rápidamente a su alrededor cuando la cabeza de Kroll se giró hacia el jefe de policía. ¿Qué diablos es esto? No, se lo juro, no lo sé. Hubo una brecha, dijo el jefe y se volvió hacia el guardia de seguridad y le preguntó. ¿Hubo un complot o qué? ¿Qué sucedió aquí? Nunca obtendría su respuesta ni terminaría completamente su oración cuando alguien abrió fuego contra el jefe, impactándole la cabeza, el pecho y el cuello, mientras el traidor descargaba desordenadamente sobre él. Mis ojos se dirigieron rápidamente hacia el tirador, el oficial que nos había dejado entrar, su pistola sostenida sin fuerza en su mano. Todo el entrenamiento se había ido cuando miré para ver venas ennegrecidas. Tenía la piel agrietándose en las costuras celulares, un par de ojos de color rojo oscuro. Debieron haber sido solo nanosegundos. Acababa de darle la espalda y ahora estaba allí. Nos habían traicionado. Estaba a menos de un pie del jefe de policía cuando la bala de 9 milímetros atravesó la parte delantera de su cabeza.
Mi cara ahora estaba pintada con el desorden de su materia gris, mientras todos reaccionábamos bruscamente en ese pasillo estrecho. Echo 2 rápidamente intentó levantar su rifle, pero recibió una bala directamente en su placa que lo hizo caer y tropezar hacia atrás contra mí. Los dos casi nos desmayamos mientras el pasillo resonaba con disparos a corta distancia. Sin embargo, el mayor Kroll y varios de los otros reaccionaron, descargando una salva de disparos con silenciador que estallaron en el aire sin vida. Recibió balazos en el pecho, la cabeza, los hombros, la pelvis, quedando físicamente incapaz de moverse mientras los desplomaba instantáneamente en el suelo mientras el silencio se apoderaba de nosotros. Entonces se escucharon disparos en el piso de arriba, luego en el exterior. Nuestras comunicaciones se encendieron. Echo 2, cierra al líder, estamos tomando contacto. Echo 3-1. Tengo múltiples señales frías en nuestras 8, 6 y 3 en punto. Aquí Echo 1, te copio. Esperen. Oh no, el lugar está jodidamente comprometido, gruñó el líder del segundo escuadrón mientras lo ayudaba a levantarse, comprobando su posición para asegurarme de que la armadura hubiera recibido la bala. Y sí lo hizo. Eso no impidió que casi tosiera hasta los pulmones por el impacto. Kroll permaneció en silencio, mirando fijamente a su viejo amigo. Cerró el único ojo que aún le quedaba intacto, metió la mano en el bolsillo y recuperó las notas del interrogatorio. Sin embargo, una larga mirada de remordimiento cubrió su rostro. La lucha aún continuaba y podíamos escucharla resonando a través de la estructura de concreto. Luego, fuego automático intenso desde lejos. Conocía ese sonido. Era la estruendosa cadena de explosiones de las balas del calibre 50 al disparar contra objetivos distantes. Nuestros raps estaban disparándole a algo. Nuestras comunicaciones se encendieron poco después. Echo 1 a Echo Lead. Estamos tomando contacto. Múltiples infiltrados dentro de la ciudad. Estamos recibiendo fuego activo de las fuerzas del orden locales. Estamos luchando para mantener nuestro perímetro. Disculpe, señor, pregunté. El mayor Kroll finalmente se puso de pie y metió el libro debajo de su portaplacas mientras revisaba la cámara de su M4. Echo líder a Echo 1 y 3. Estamos maniobrando para volver a su posición. Defiéndanse a toda costa. Repito, si los atacan, disparen de vuelta. Rápidamente nos apresuramos hacia la puerta solo para encontrarnos con el sonido de disparos, mientras los asaltantes bajaban apresuradamente las escaleras. Disparos de 9 milímetros mientras nos sumergíamos rápidamente en celdas abiertas, usando las paredes de concreto para cubrirnos mientras las puertas de metal se llenaban de agujeros. Un policía local abrió rápidamente la puerta de una patada. Entró corriendo y disparó su pistola contra nosotros. Incluso cuando nuestras balas atravesaron sus brazos, perforando su torso, esta cosa todavía continuó mirándonos con intenso odio, mientras sus pupilas blancas cegadoras, rodeadas por la plaga transmitida por la sangre en sus ojos, nos miraba. Estaba silbando con dientes irregulares. ¡Que los jodan!, gritó el segundo líder del escuadrón mientras disparaba al policía, cambiando su arma a modo automático y cortando su cabeza con una ráfaga de 5 milímetros. Entonces, finalmente vimos a uno de ellos, escabulléndose y maniobrando a través de las barandillas como una criatura rápida como el rayo de carne gris y podrida. Un Istrigoi con ropa de policía hecha jirones se abalanzó sobre nosotros. Echo 2 se preparó con su rifle, manteniendo las mandíbulas chasqueantes a solo centímetros de su cara. Afortunadamente su atacante llegó en su ayuda. El operador Grom disparó su escopeta a la rodilla y la pelvis de la criatura, dejándola caer al suelo sin poder hacer nada mientras golpeaba la cabeza de la entidad demoníaca con una ráfaga de perdigones de calibre 12. Algunos otros operadores Grom se unieron a mí mientras empujaba hacia arriba, despejando el resto del pasillo en una T rodeante mientras el mayor Kroll estaba justo detrás de nosotros. Subimos las escaleras con mucho esfuerzo y algunos de nuestros hombres recibieron desafortunados rasguños en los hombros y también en los costados de los policías que se habían convertido en enemigos. Sin embargo, eso no nos detuvo. Eran más numerosos, sí,
pero nosotros teníamos una agresividad y una letalidad superior, y lo demostramos en cada paso que dimos mientras los abríamos paso como una guadaña. Empujando de nuevo hacia el piso principal, rápidamente nos apresuramos a entrar para ver. Era un espectáculo infernal. Parece que no todos los policías habían convertido. Un solo agente de ley local intentó luchar contra uno de los Istrigoi cuando lo agarró por la frente, empujándolo al suelo. Levanté mi MK-18, pero no fui lo suficientemente rápido. Le desgarró el cuello, cortando su pecho, mientras una mezcla de sangre negra y roja cubría el suelo. Yo disparé rápidamente apretando el gatillo de mi rifle mientras acribillaba la cabeza de esa cosa, pero no se detuvo. ¡Oh, no! Solo se detuvo cuando 3 de nosotros disparamos colectivamente. Llenamos nuestros cargadores. Tuve que soltar el mío cuando el polímero se conectó con la baldosa empapada de sangre. Más cuerpos se alinearon en el pasillo que conducía al vestíbulo. Mientras avanzábamos, el artillero del segundo escuadrón, que se había quedado allí para proporcionar seguridad, cargó contra uno de los Istrigoi, estrellándolo directamente contra la pared, lo que provocaba que silbara y gruñera. El tipo era una maldita unidad, era un verdadero monstruo. Y fue divertido verlo luchar mientras golpeaba al maldito demonio con todo el peso de su 249. Luego le disparó. Ninguno de nosotros tuvo que ayudarlo, ya que la pared trasera se cubrió con la sangre infecciosa de la entidad. Mientras entrábamos en el vestíbulo, el artillero se dio la vuelta rápidamente y disparó hacia el frente. Los otros operadores del GROM que se habían quedado atrás con él rápidamente retrocedieron y dispararon rondas, acribillando los escritorios, las medias paredes, las columnas, destrozando el interior de la estación, haciendo que el yeso, la madera y los papeles volaran y oscurecieran el aire. Las ventanas quedaron completamente destrozadas, mientras la puerta del frente de la estación apenas se sostenía con una sola bisagra, antes de caer y romperse. Mientras el fuego distante de nuestros raps se suprimían al enemigo, se podía escuchar sacudiendo los cimientos de esta antigua aldea. Uno de los miembros del segundo escuadrón cargó su MCX. Luego se giró hacia nosotros y preguntó: ¿Dónde está el jefe? ¿Qué pasó con el prisionero? El mayor Kroll iluminó con su linterna el frente de la estación, ahora oscuro ya que el daño de la pelea había apagado todas las luces y lámparas, murmurando: «Lo siento, ellos están muertos». El artillero, que estaba cambiando uno de sus tambores rápidamente, levantó la vista en estado de shock. ¿Qué? ¿Qué diablos dices? Sí, los parásitos eliminaron a la rata, luego al jefe, dijo Echo 2 pateando la cabeza de uno de los Istrigoi mientras revisaba a sus hombres, posicionando a otros para que se encargaran de la seguridad. «¡Oh, maldita sea!», dijo el artillero, cerrando de golpe la cubierta superior de su cinturón mientras se ponía de pie y preguntaba: ¿Pensaban que se suponía que este departamento era seguro? No lo es, claramente no lo es. El jefe era el único seguro, dijo Kroll justo en ese momento. Entonces, un grito penetrante y desgarrador que sonaba como metal siendo arrastrado sobre concreto vino desde afuera de la estación. Los disparos nos hicieron agachar la cabeza mientras algunos de los oficiales, ahora nada más que esclavos, corrían hacia adelante, agarrando pedazos de vidrio roto o metal fragmentado de la estación intentando cargar contra nosotros. El mayor Kroll golpeó a uno en el cráneo con el cañón, lo que los hizo gritar mientras retrocedían antes de disparar. El artillero rápidamente lanzó fuego de supresión, acercándose a la ventana mientras Kroll nos miraba a mí y al líder del segundo escuadrón. «¡Nos vamos, carajo! ¡Despejen este embudo!». Y eso fue lo que hicimos. La única manera de abrir una brecha en un embudo mortal como este era atacar con suficiente potencia de fuego abrumadora para hacer que el otro lado se rindiera. Busqué una pequeña bolsa en mi equipo y la saqué. Era una de 16 onzas, un pequeño dispositivo circular con un sistema de pasador y cuchara, una granada de mano antipersonal modelo 88, normalmente para operaciones domésticas. El GROM solo llevaría municiones menos letales.
Sin embargo, el destacamento Echo había dejado muy claro que estábamos más allá de los límites de la guerra convencional, y estas eran las circunstancias más extremas. Rápidamente armé la granada, la arrojé por la puerta y la vi pasar volando por la entrada. Todos agacharon la cabeza. Se pudo sentir un estruendo colosal sacudiendo mis costillas mientras la fragmentación se disparaba por todas partes, destrozando esquinas y bordes de las entradas mientras asaltábamos sin dudarlo. ¡Vamos, carajo, vamos!, gritó Echo 2 mientras guiaba a su escuadrón a través del umbral, bajando nuestras NVG mientras nos preparábamos para luchar para regresar en una situación de poca luz. Varios combatientes yacían en el suelo frente a la estación con los dedos ensangrentados extendidos mientras nos miraban con odio. Los láseres de nuestras Lucer Spec se movieron rápidamente, disparando a sus cuerpos y confirmando las muertes a medida que nos movíamos. No tuvimos tiempo para descansar ya que inmediatamente recibimos fuego de algunas de las casas, escopetas rudimentarias y policías con rifles, todo a través del brillo azul y blanco del fósforo de nuestros NOTs. Pude ver sus ojos brillantes mientras nos miraban. Rápidamente me cubrí detrás de uno de los cruceros de la policía, ahora destrozado por la fragmentación y el fuego de bala, mientras disparaba a uno de ellos que se escondía en un porche. Varios otros hicieron lo que el mayor Kroll llamó objetivos. Echo 2, el líder del segundo escuadrón, estaba a mi izquierda mientras se cubría detrás de una camioneta. La notó cuando yo lo hice. La mujer de antes tenía su vestido azul y su cabello rubio. Esta apareció rápidamente de la oscuridad y caminó hacia él. Su rostro era de calma y con postura específica mientras caminaba hacia él y lo miraba fijamente, por lo que probablemente apenas registró sus ojos reflexivos. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando ella lo cortó, desgarrándole la garganta mientras lo veía caer al suelo. Sus manos estaban tratando de tapar la herida yugular mientras abalanzaba sobre él. Inmediatamente giré hacia ellos, disparando varias rondas, impactando su cráneo y derribando a la Strigoi, antes de que tuviera la oportunidad de cortar algo más. Con el área asegurada, Kroll se puso de pie mientras yo corrí rápidamente hacia Echo 2. Ella había cortado justo debajo de su máscara profesional, justo encima de su placa. Tenía una precisión que solo ellos podían lograr. ¡Maldita sea!, murmuró Kroll. Agarró a un miembro del Grom cercano y le asignó. ¡Llévalo al punto! Blachowicz, tú estás a cargo del segundo escuadrón. Mantén a estos malditos demonios lejos de él. Y con esto, como si algo en mí se reactivara, yo volví a mi acción. Rápidamente nos levantamos y nos movimos. Uno de nuestros fusileros llevaba el Echo 2 caído sobre sus hombros. El mayor Kroll se unió a nosotros mientras asaltábamos de regreso a nuestro convoy en un diamante extendido. A nuestro alrededor intentaron atacar. Desde los árboles, un par de garras grises y negras se extendían, solo para ser contraatacadas con una ráfaga del rifle de uno. El rugido profundo y gutural de otro Strigoi vino de entre un conjunto de edificios, solo para que nuestro artillero los cortara detrás de un conjunto de arbustos. Solo habían 5 cuadras hasta nuestros camaradas, pero tuvieron que haber sido las 5 cuadras más largas de mi carrera. Su plan para atraparnos fracasó porque las emboscadas dependen de que su objetivo esté nervioso. Grom no conoce la definición de ser disuadido. Llegamos a la posición defensiva del RAP cuando uno de los calibres 50 se posicionó en la oscuridad, disparando proyectiles rojos y blancos que fueron respondidos con el estruendo de nuestro enemigo en el ICR. Rápidamente coloqué a mis hombres en la posición y pronto se hizo el silencio. Todos miramos fijamente a la oscuridad. Nuestra respiración agitada debajo de las máscaras Pro Mask era el único sonido audible, mientras que el zumbido de las torretas escaneando, los sonidos de los motores de nuestros camiones y nosotros sentados en la grava y la tierra eran omitidos. ¡Consíganme un AC! ¡Ahora!, gritó Kroll a sus líderes de escuadrón. Era una evaluación básica de munición, bajas y equipo. Era necesaria para obtener una lectura de cuál era el estado de un elemento después del contacto. En este momento necesitábamos saber qué estaba ocurriendo. En total habíamos conservado bien nuestra munición.
No hubo pérdidas en términos de equipo o armas, y solo unos pocos de los operadores de Grom que se habían quedado en la iglesia sufrieron heridas. La mayoría fueron por la lluvia de disparos con los que fueron alcanzados durante el ataque inicial. Cuando se estableció la superioridad de fuego de los Rapp, eso cambió rápidamente. Sin embargo, incluso cuando las cosas parecían estar bien, Kroll se acercó al sacerdote. «Oye, tú. No, yo no lo sabía, murmuró el anciano, solo para que el mayor se detuviera justo frente a él. Uno de los miembros del primer escuadrón intentó casi estrangular al sacerdote, solo para ser retenido por su líder de escuadrón. Evitaron la iglesia. Fue la misma razón por la que usted pudo resistir aquí tan bien como lo hizo. Fueron tácticas adecuadas, mayor, pero traté de advertirles que estaban infestando el pueblo», se defendió el sacerdote. Y para ser honestos, ¿quién podría discutir? Él fue uno de los únicos que nos habló cuando entramos, creyendo que su silencio y evasión eran paranoia de que entrara un convoy armado. En cambio, obtuvimos lo que tenemos ahora. Miré a mi alrededor y vi a los muertos. Docenas y docenas de la pequeña aldea aniquilados después de ser reclutados a la fuerza para servir a los Istrigoi. Ahora todo lo que quedaba eran los muertos. La podredumbre de nuestros adversarios mezclándose con el aire fresco del bosque a su alrededor. Sin embargo, nuestros problemas aún no habían desaparecido. «Disculpe, mayor», gritó nuestro médico. Me di la vuelta cuando el sacerdote se agarró la boca y sacudió la cabeza. «No, no, no», murmuró el hombre santo mientras los mirábamos flotando sobre Eco 2. Nuestro camarada caído apenas se aferraba. La sangre negra había sangrado a través de sus vendajes de trauma que mostraban signos de infección, mientras comenzaba a temblar y tener espasmos. Rápidamente corrí con el médico hacia el hombre que lo había estado cargando, respirando aliviado cuando vimos que nada de la sangre había atravesado su traje MOP. Eso aún dejaba el asunto de Eco 2, que ya no se estaba ahogando con su propia sangre, sino con lo que fuera que estuviera corriendo por su sistema nervioso. Miré hacia él y pude ver que eso se apoderaba de sus ojos y de las venas de su rostro. El desastre rojo que antes eran sus yugulares y su garganta se estaba convirtiendo en un desastre de podredumbre, y ni siquiera sé qué. Simplemente permanecía en silencio. No sabía qué decir. «¿Señor?», preguntó el líder del primer escuadrón al mayor Kroll, que se acercó a Eco 2 y se arrodilló junto a su operador caído. A través de su máscara pude ver los ojos del mayor, el tipo de temperamento ante la miseria que solo un hombre que había visto a muchos de sus propios camaradas pasar por ese camino podía ver. Todo el tiempo el sacerdote murmuraba una oración por Eco 2, mientras asentía con el poco control que le quedaba y se acercaba a Kroll, quien agarró la mano. Luego, la otra mano del mayor sacó su pistola. El disparo se fulminó y resonó en nuestras almas mucho después de que empacamos a nuestros muertos, ayudando al sacerdote a salar, quemar y finalmente enterrar lo que quedaba de los habitantes del pueblo antes de irnos. Recuerdo cuando me ascendieron por primera vez al puesto de líder en Grom, después de haber sobrevivido al bautismo de incertidumbre y al duro ajuste a las operaciones especiales para estar entre sus abanderados. Había ansiedad, pero emoción, ahora no lo sé. Aquí estoy una década después, en el campo de batalla ascendido a líder del segundo escuadrón del mayor Kroll, y todo lo que puedo pensar es, ¿cuándo diablos va a terminar todo esto? No puede continuar para siempre. Luchamos estas guerras para poder ver un mañana mejor, no solo para disparar eternamente en la oscuridad y perder a los que están hombro con nosotros. El viaje de regreso en el Rapp fue silencioso. El cuerpo de Eco 2 yacía a nuestros pies mientras lo vigilaba, habiendo tomado su lugar para continuar con su papel. El servicio conmemorativo se celebró poco después, y la causa de la muerte se describió como resultado de un despliegue repentino en el extranjero. Todos nos quedamos allí mientras nuestro camarada era enterrado. La furia silenciosa y controlada que vi en los ojos del mayor Kroll me dijo que quería contarle al mundo la verdad de lo que estaba ocurriendo. No le creerían a él ni a ninguno de nosotros, así que por ahora tenemos que continuar, aunque me dice que las pérdidas no fueron en vano y la información que reunimos del pueblo ha podido señalar un cruce importante en el que están usando como base.
así que nos estamos preparando. Vamos a bajar a ese pequeño y jodido que tienen y vamos a quemar todo lo que tengan hasta los cimientos. No sé cuándo será mi próximo control, pero yo volveré. Blachowicz fuera.